Este pasaje es titulado La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Lucas 15, versículos 11 al 32, dice así el Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba con él en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta ya y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, amén. Llegamos a una de las parábolas más famosas y hermosas que el Señor Jesucristo haya pronunciado en los santos evangelios. Esta es una de las parábolas más conocidas, aún entre los que no leen la Biblia. Yo recuerdo que antes de ser cristiano, sin leer yo la Biblia, oía y escuché de esa parábola. De hecho, hay un dicho común que dice: el buen hijo vuelve a casa. Y ese dicho lo han tomado ¿de dónde? De la parábola del hijo pródigo. Es una parábola muy conocida en todo el mundo. Es una parábola hermosa. Es una parábola de las más extensas y con más detalles que el Señor Jesús haya pronunciado. Y también es una parábola con muchas enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida diaria.
quiero decir algo. Y es que no es justo que a esta parábola se le llame la parábola del hijo pródigo. Porque en la parábola el hijo no es el héroe, el hijo no es el protagonista. El héroe es el padre, porque nos habla del gran amor del padre perdonando el gran pecado de sus dos hijos. Por tanto, la parábola lleva por título la parábola del padre amante. Así he titulado esta parábola, la parábola del padre amante. Es el padre el protagonista, es el padre amoroso que perdona los pecados más horrendos. Todo aquel que viene a Dios en arrepentimiento, Él le perdona. La palabra pródigo tiene dos significados que son completamente aplicables al texto sagrado. El primer significado de la palabra pródigo significa desperdiciar en gastos sin medida ni razón. Eso significa pródigo, desperdiciar en gastos sin medida ni razón, ya sea el dinero, ya sea el tiempo o la vida. Este significado se aplica al hijo menor que se marchó de la casa del padre y dilapidó todo lo que llevó de la casa, aún su propia vida. Pero esta palabra pródigo también tiene un segundo significado. La palabra pródigo también significa dadivoso y generoso en dar. Ya sea en cosas materiales, ya sea en tiempo, ya sea en amor, ya sea en perdón, ya sea en misericordia. Este significado, por tanto, se aplica perfectamente al padre de los dos hijos de la parábola. Porque el padre fue generoso en dar ¿qué? Abundantemente de sus bienes al hijo, fue generoso en dar abundantemente amor, fue generoso en dar perdón y misericordia a su hijo que volvió. Por lo tanto, la palabra pródigo puede ser entendida de esas dos maneras, en sentido negativo y en sentido positivo. ¿Amén? Bien, hermanos. Por su contexto, estos dos hijos de la parábola, escúchenlo bien, por su contexto, estos dos hijos de la parábola, el hijo menor y el hijo mayor, representan los dos grupos de personas con las que el Señor Jesús trató mayormente en su vida ministerial. Veamos lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Porque el capítulo 15 nos menciona tres parábolas que tienen prácticamente el mismo significado y la misma intención. Y miren cómo inicia el capítulo 15 para mostrarnos cuáles eran los dos grupos de personas con los que trató el Señor Jesús en su vida ministerial mayormente. Dice, verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ese es el primer grupo, los publicanos y los pecadores que se acercaban a Jesús para oírle y Jesús le recibía. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el otro grupo con el que trató el Señor Jesucristo eran los fariseos y los escribas. Amén. Por lo tanto, el hijo mayor representa a los orgullosos escribas y fariseos religiosos moralistas,
que se ufanan de guardar la ley de Dios externamente, pero interiormente están llenos de maldad, de orgullo e hipocresía, sin amor y sin misericordia. A ese grupo lo representa el hijo mayor que no tuvo misericordia con su hermano, que volvió a casa arrepentido. Por eso es que decían los fariseos: este a los pecadores recibe y con ellos come. El hijo menor representa a los publicanos y pecadores. Recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano, cobrando los impuestos a los de su misma nación, y ellos robaban y eran extorsionistas, cobrando más de lo mandado, y no eran queridos y eran ladrones. Pero también dice: y los pecadores representan a los que vivían inmoralmente sin tener en cuenta a Dios. Entonces, el hijo menor representa a los publicanos y pecadores, es decir, a los inmorales, a los ladrones, a los fornicarios adúlteros, a los irreligiosos que pecan abiertamente sin tener en cuenta la ley moral de Dios. Para los fariseos, sentarse a comer con alguien, así como lo hacía Cristo, era símbolo de aceptación. Por eso se escandalizaban de Jesús por sentarse a comer con los inmorales pecadores, porque ellos eran unos moralistas religiosos. Por tanto, esta parábola tiene el propósito, mis hermanos, de mostrar el gran amor de Dios por los pecadores inmorales y por los pecadores moralistas religiosos que creen que no necesitan de Dios. Amén. Ese más o menos es el sentido general de la parábola del padre amante. La historia de esta parábola tiene claramente 5 escenas, las cuales analizaremos una por una, y creo que hoy solamente analizaremos una escena. Veamos entonces la primera escena. Nos dice, y esa primera escena la encontramos en el verso 11 al 16, del verso 11 al 16. Escuchen la palabra de Dios y leamos la primera escena que nos muestra la historia. También dijo, después de haber dicho la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida, dice el Señor, o dice la palabra, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Esta es la primera escena. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Esa es la narración de la primera escena de la historia del padre amante o del hijo pródigo. Este hijo menor, a esta escena, antes de seguir con la explicación, la he titulado La decisión insensata, o la escena de la decisión insensata, que se encuentra en los versos 11 al 16. La escena de la decisión insensata. Veamos entonces esta primera escena. Este hijo menor tomó la decisión más insensata que un hombre pueda tomar sobre la faz de la tierra.
Y es la decisión de decidir vivir una vida a su manera, apartado de Dios. Como muchos hoy en día también toman esa decisión de vivir a su manera sin tener en cuenta los mandatos de Dios. Verso 12, noten lo que dice. Un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. El verso 12 nos dice que el hijo menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cuáles son los bienes que le correspondían a este hijo? Pues si hablamos en términos materiales, era la herencia, la parte de la hacienda y la parte de las posesiones materiales que el padre tenía. Pero si lo miramos desde otro punto de vista, esos bienes que le correspondían y que él tenía, es que podemos entenderlo, que Dios nos ha dado vida, nos ha dado esta vida que tenemos, el cuerpo, las facultades físicas y mentales, las facultades sexuales, el tiempo, los talentos y los bienes materiales son los bienes que nos corresponden y que nos han sido dados por Dios. Toda persona que usa esos bienes sin tener en cuenta la voluntad de Dios, toma la decisión más insensata de su vida y representa al hijo menor de la historia. Toda persona que usa los bienes, es decir, su cuerpo, su vida, sus facultades físicas, sus facultades sexuales, el tiempo, los talentos y los bienes materiales, sin tener en cuenta a Dios, representan al hijo menor de la historia. Es como si el hombre dijera al padre, según la historia, el hijo menor le dice al padre, traduzcámoslo en términos globales, es como si el hombre dijera al Padre eterno, a Dios: esto es mío, esta es mi herencia, tengo derecho a gastarla como mejor me parezca, no te metas en mi vida, Dios. Muchos viven de esa manera. Le contestan a los padres: esta es mi vida y yo hago con ella lo que me venga en gana. ¿Sí o no? Muchos actúan de esa manera. No te metas en mi vida, no te metas en mis asuntos. De esa manera actúan muchas personas. Este hijo consideraba a su padre como muerto, es decir, como si ya no existiera. ¿Saben por qué? Porque los hijos solo tienen derecho a disfrutar de la herencia cuando sus padres mueren. ¿O no es así? Por tanto, si este hijo le dice al padre: Padre, dame la herencia que me corresponde, es como si él considerara a su papá muerto, como si no existiera, como si no le importara su presencia, su autoridad y su presencia en la casa, en su vida. De tal manera que si reclamaba la herencia, era como decirle: Padre, tú estás muerto para mí, solo me interesa tu herencia para disfrutarla, pero yo no te quiero a ti. Cuando analizamos la parábola teniendo en cuenta esas cosas, esto cobra un significado profundo. A pesar, ¿por qué un significado profundo? Porque esto implica desprecio, irrespeto, afrenta contra el Padre de la historia. Ese irrespeto, ese desprecio, esa afrenta, muy seguramente rompieron de tristeza el corazón del padre. ¿O no es así? Dame la herencia que me corresponde, Padre.
Yo no te quiero a ti, te considero como muerto, no quiero tu autoridad, no te metas en mi vida. Yo quiero lo tuyo para disfrutarlo. Pero a pesar de este irrespeto, de esta afrenta, que muy seguramente rompió el corazón de tristeza del padre, el padre en su generosidad y amor accede a darle los bienes, porque él sabe, el padre sabe, que la libertad que su hijo busca lejos de él, muy pronto se convertirá en una esclavitud, en una cárcel que le enseñará a valorar el valor de la verdadera libertad y el valor del verdadero amor de la casa del Padre. Y por eso el Padre se lo da. Porque Él sabe que el Hijo, yéndose lejos, aprenderá una lección que jamás olvidará. El Hijo buscaba libertad alejándose del Padre, sin darse cuenta que al alejarse del Padre iba a caer, ¿qué? Preso y esclavo del pecado y de Satanás. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nos dice el versículo 13 que no muchos días después, juntándolo todo. Esto significa que este hombre vendió las propiedades que le correspondieron y se fue con dinero en efectivo en su bolsillo. Él no podía llevarse las tierras para estar lejos de su padre. Necesariamente tuvo que vender la herencia y tomó todo en efectivo y se fue lejos de su padre. Pero el texto también nos dice que se fue lejos a una provincia apartada. Esta palabra lejos a una provincia apartada significa vivir lo más lejos de la voluntad de Dios. El hijo se fue con su plata lejos a una provincia apartada. Es decir, lo más lejos de la voluntad de Dios, haciendo lo que le viene en gana. Él no quería vivir bajo la autoridad de su padre. Él no quería dar cuenta a su padre de lo que hacía y de lo que dejaba de hacer. Por eso tomó la decisión de apartarse lo más lejos para que papá no se meta en mi vida. Hay muchos hijos que quieren vivir de sus padres sin tener que vivir bajo su autoridad, sin dar cuenta de lo que hacen y dejan de hacer. ¿No es así? Hay muchos hijos como este hijo menor de la historia, que quieren vivir lejos de la autoridad de su padre sin que su padre los controle y les diga lo que tienen que hacer o que den cuenta de su mayordomía de vida bajo el techo de su casa. No les gusta que les pregunten, no les gusta que les pongan leyes, quieren hacer su voluntad. Vivir como este hijo menor, vivir de los padres, pero haciendo lo que les viene en gana. Que no seamos hallados padres sin vergüenzas, padres que no tenemos autoridad sobre los hijos, padres que en lugar de infundir respeto y temor a sus hijos, tienen miedo a sus hijos de decirles algo porque se ponen bravos. Mucho cuidado, el que manda en casa es papá y mamá, no los hijos, ¿o no es así? Y mientras los hijos estén bajo el techo nuestro, tienen que someterse a la autoridad de sus padres y dar cuenta de su vida y de sus asuntos.
Y si no quieren dar cuenta de su vida y de sus asuntos, pues entonces váyanse lejos como el hijo menor. Y entonces sabrán lo que es experimentar una vida sin el control ni la bendición del papá y de la mamá bajo la casa de su padre. Romanos 14, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente. Dice el Señor: vivo yo, porque está escrito, dice, verso 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Escucharon esas palabras? De manera que como un día nuestra rodilla se doblará ante el Señor, de manera, por esa manera que un día nos arrodillaremos ante Dios, cada uno de nosotros dará ¿qué? Cuenta de sí. ¿Quién va a ser su justicia y su justificación cuando a usted le toque dar cuenta de sí? Así sea, que sea Jesucristo. Si usted no quiere la autoridad del Padre Celestial y quiere vivir apartado del Padre Celestial, no crea que se va a escapar. El salmista dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me asirá su mano. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí también estás tú. No podemos huir de Dios. No podemos escapar de la santa y perfecta voluntad de Dios, ni de sus santos ojos que observan. La Biblia dice claramente que los ojos de Dios atalayan sobre toda la faz de la tierra. Este hijo menor tomó sus bienes y se fue a una provincia apartada, creyendo que estando apartado del Padre podía vivir sin tener consecuencias de sus actos, como le viniera en gana. Pero no fue así. Para los hijos que hoy me escuchan, si usted está hoy bajo el techo de su papá y de su mamá, la mejor opción que tiene es honrar a sus padres en todas las cosas, tener en cuenta los mandamientos de la ley de Dios y no despreciarlos. Hay un proverbio que dice que el hijo que menosprecia a sus padres, los cuervos de la cañada le saquen los ojos. Hay un gran castigo para aquel hijo que menosprecia a sus padres y no tiene en cuenta la autoridad de los mismos. El texto también nos dice en el verso 13 que en esa ciudad o en esa provincia apartada desperdició sus bienes. Esto significa que desperdició sus bienes, sean económicos, físicos, dones y talentos. Significa no usarlos de acuerdo a los propósitos perfectos de la voluntad de Dios. Toma sus recursos económicos, toma sus recursos físicos, toma sus recursos de talentos, toma sus facultades sexuales y no los usa ni las usa de acuerdo a los propósitos perfectos de la voluntad de Dios. Desperdició los bienes. Hay hombres y mujeres que desperdician esos bienes que Dios les ha dado
no viviendo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Ya que usted y yo hemos conocido de Dios, ya que hemos tenido la gracia de encontrarle y de poder ver su luz y escuchar su sabiduría, gastemos nuestros bienes, es decir, nuestra salud, nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Consumamos los años o los días de nuestra existencia viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Noten lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8, conforme a cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 hasta el 8. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué quiere Dios para con los matrimonios? Que vivan en santidad y el esposo sea para la esposa y la esposa para el esposo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Verso 5. No en pasión de concupiscencia, es decir, no en pasión de malos deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que mostrar que realmente somos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él guía nuestras vidas. Y una manera de hacerlo es en el modelo del hogar, en el modelo de la relación conyugal. Amén. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Escucharon eso? Que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. ¿Por qué razón? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que si usted escuchó estas palabras hoy y las desecha, no está desechando la palabra del pastor Mauricio, sino la palabra ¿de quién? De Dios nuestro Señor, que nos está hablando a la conciencia. Amén. En Romanos 12:1 nos dice claramente lo siguiente. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Qué nos ruega el Señor por boca del apóstol Pablo? Que presentemos nuestros miembros y nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional, es decir, nuestro diario vivir para honrar a Dios. El culto no es simplemente cuando venimos el domingo a cantar himnos y a escuchar la palabra, como lo que estamos haciendo hoy. El culto es a diario. ¿Cómo mostramos culto y reverencia a nuestro Dios? Presentando nuestros cuerpos, nuestros miembros, todo nuestro ser en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es decir, haciendo su santa y perfecta voluntad. Amén. El texto en el verso 13 nos dice que ese hombre o ese hijo que tomó sus bienes y se fue lejos a una provincia apartada, no solamente dice que desperdició sus bienes, sino que vivió perdidamente. ¿Cómo desperdició sus bienes?
viviendo perdidamente. Esto significa vivir sin guía y sin dirección de Dios. Vivir perdidamente significa vivir sin la guía y sin la dirección de Dios, dedicado al placer, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne, a la vida lujuriosa y desordenada. En Romanos 13 podemos encontrar las siguientes palabras del apóstol Pablo que nos exhortan también acerca de eso, a no vivir perdidamente. Romanos 13, versículos 13 al 14 nos dice: andemos pues, ¿ya llegaron? Noten ese pasaje, es bueno que lo lean. Dice Romanos 13, 13 al 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es su tendencia? ¿Hace todo lo posible para proveer para los deseos de su carne o hace esfuerzos suficientes para proveer para los deseos del Espíritu? Por eso el apóstol Pablo dijo que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque cuando satisfacemos los deseos de la carne, comenzamos a vivir como este hijo menor, perdidamente, sin la guía y sin la dirección de Dios, dedicados al placer y a la vanagloria de la vida, dedicados a los deseos de la carne, de los ojos y a la vida lujuriosa y desordenada. Pablo dice: andemos como de día, no como en la oscuridad. Es decir, andemos como si tuviésemos la luz de Cristo, no en borracheras, no en glotonerías, no en concupiscencias, y no proveamos para los deseos de la carne. Esa debe ser nuestra consigna como hijos de Dios, no asemejarnos a este hijo menor. Verso 14 de la parábola: viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Malgastar los bienes es gastar el tiempo, perder la salud, no desarrollar los talentos ni los dones, estorbando el propósito para el cual usted y yo fuimos creados por Dios. Cuando malgastamos los años más hermosos de nuestra vida, los de la juventud, cuando llegamos a viejos, nos lamentamos de haber cometido tantas locuras, tantas barrabasadas que atentaron no solamente con nuestra salud, sino que ofendieron al Dios santo y verdadero, e hicieron sufrir a nuestros padres, estorbando el propósito real para el cual fuimos creados por Dios. En Romanos 8, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos dice la siguiente palabra. Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo son los designios o los deseos de nuestra carne, las decisiones que tomamos no teniendo en cuenta a Dios? Enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué razón? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Toda decisión que tomamos sin tener en cuenta a Dios no honra al Señor, afrenta a su ley y su perfecta voluntad, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne, es decir, sin tener en cuenta a Dios, ¿no qué?
no pueden agradar a Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para agradar a Dios? Viviendo de acuerdo a su ley, viviendo de acuerdo a su voluntad perfecta. De la única manera. Ahora, ¿cómo vivimos los cristianos de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios? Aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestra justicia perfecta que nos cubre y nos justifica ante el Padre. Amén. Pero el texto también nos dice en el verso 14, volvamos allá, que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Después de que hubo malgastado sus bienes de ñapa, aquí el Señor nos da una exhortación. ¿Qué ha hecho usted con los bienes que Dios ha puesto en sus manos? De pronto con su apartamento, con la plata, con el sueldo. ¿Cómo ha manejado usted los bienes, los recursos económicos que Dios le ha dado? Muy seguramente muchos los han malgastado, dándole gusto solamente a su carne. Y el que malgasta los bienes, tarde o temprano comienza ¿a qué? A faltarle, porque no ha sido un correcto administrador de los bienes que Dios le ha dado. Seamos diligentes, seamos sabios en administrar correctamente los recursos que Dios nos da para que no comience a faltarnos en el tiempo de las vacas flacas. Porque todas las veces los recursos económicos no siempre van en aumento. Hay momentos en que hay situaciones de aprieto. Hay momentos en que tenemos que apretarnos el cinturón y hacer cuentas para no malgastar los recursos que tenemos, porque tarde o temprano cambiará la situación. Eso se llama mayordomía cristiana. Por vivir apartado de Dios, no fue un buen mayordomo de los recursos que le pertenecían, sino que los malgastó. Hay muchas cosas en las que podemos malgastar el dinero y después nos lamentamos por no haber hecho provisión, por no haber hecho un ahorro o habernos amarrado el cinturón para abstenernos de ciertas cosas que, aunque eran legítimas, no debíamos hacerlas por precaución, por mayordomía cristiana. Nos dice el texto que vino una gran hambruna en aquella provincia en la que fue a vivir el muchacho que se apartó de la casa del padre. Apartados de la casa del padre, solo vamos a malgastar los bienes, solo vamos a vivir una vida licenciosa y desordenada y experimentaremos hambre. Vino una gran hambruna. La hambruna representa el vacío y la frustración interior que el hombre siente cuando ha vivido para la carne, es decir, para sí mismo y no para Dios. Se llega a un momento en que ya no se es joven, se cae el cabello y comienzan a salir las canas y la salud se comienza a deteriorar. La visión se acorta, nos duelen las articulaciones, nos hace daño la leche, nos cae mal el azúcar, etcétera. ¿Sí o no, hermanos? Se llega a un momento así. La salud se deteriora. Se llega a un momento cuando la persona comienza a sentir que la vida no dura para siempre y que aquella muerte que veía cuando estaba joven muy lejana, ahora la ve cerca. Ahora ve que la vida se le escapa como se escapa el agua de las manos y observa en el horizonte su trágico final, porque la muerte viene
a pasos agigantados. Eso significa la hambruna. Todo aquel que vive lejos, apartado, en la provincia apartada de la voluntad de Dios, experimentará eso. Frustración interior, remordimiento, dolor. Quisiera retroceder el tiempo, pero ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer. Si retrocediera el tiempo, no me hubiera casado con la mujer que tengo ahorita. No, ya no hay nada que hacer, hermano. Ya, como dicen por ahí, la suerte ¿qué? Está echada. Ya este hijo había tomado los bienes de su padre, lo menospreció e hirió su corazón, se fue lejos a una provincia apartada, malgastó sus bienes, ahora le comienza a faltar, pero ya no hay nada que hacer. En esos momentos, el hombre se siente frustrado, porque la vida se le escapa, porque todo aquello en lo que él tenía puesta su ilusión y su confianza desapareció, como desaparece el agua de las manos. Es por eso que el Señor Jesús dijo en San Juan 6:35, vaya conmigo allá, vaya conmigo, hermano, escuche las palabras del Señor, que ya nos dan aliento y fortaleza en el tiempo de la angustia. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Escucharon eso, hermanos? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Habrán palabras más alentadoras, más hermosas, más esperanzadoras que estas palabras? Volvamos a leer. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan y el agua de vida. La pregunta crucial para usted: ¿realmente usted ha venido al pan y a la agua de vida? ¿Realmente usted está saciándose del pan y del agua de vida? ¿Realmente? ¿O simplemente asiste a la iglesia por costumbre? En los tiempos de angustia, en los tiempos de dificultad, ¿quién va a ser el que calme nuestra sed? ¿Quién, hermanos? Jesucristo. En los tiempos de hambre espiritual y de escasez material, ¿quién va a proveer para nosotros? Jesucristo. Recuerden cómo multiplicó los panes y los peces, alimentando a más de 5,000 personas a la vez. Él es el pan de vida, tanto física como espiritual. Él es el agua de vida que quita la sed física, pero también que calma y quita para siempre la sed espiritual. Amén. Versículos 15 y 16 de la parábola, para terminar nuestra primera escena. El verso 15 dice: y fue y se arrimó, cuando comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué triste situación la de aquel hombre que decide vivir apartado de Dios en una provincia lejana. Dice el texto, y fue se arrimó, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Aquella tierra que nos menciona ahí, ciudadanos de aquella tierra. Aquella tierra significa la tierra del desconocimiento de Dios, la tierra de la tiranía y de la esclavitud del pecado. Esa tierra está frente a nosotros, hermanos.
En esta tierra hay tiranía, en esta tierra hay esclavitud de pecado. Y solo en Cristo podemos ser libres de esa esclavitud. La tierra del desconocimiento de Dios y la tierra de la tiranía y de la esclavitud del pecado no tiene misericordia de nadie. Dice el texto que este joven que malgastó sus bienes y tenía hambre, se acercó a un ciudadano hacendado, a un ciudadano de aquella tierra. Ese ciudadano de aquella tierra, a ese hacendado, representa al diablo que esclaviza. Es un ser tirano que no tiene misericordia de nadie, que lleva a la miseria espiritual y física a los que desean vivir sin la autoridad de Dios y se apartan sin causa de Él. Esta escena representa al hombre pecador, que apartado de Dios trata de solucionar sus problemas, de solucionar el problema del hambre física y del hambre espiritual, pero nadie le daba, ni aún le compartían de la comida de los cerdos, hermanos, porque esa es la tierra de la tiranía, cuyo faraón, cuyo ciudadano principal es el diablo, el cual no tiene misericordia de nadie y da el mal pago a los que le sirven. Esta escena representa al hombre pecador que, tomando la decisión más insensata que un hombre puede tomar, alejándose de Dios, llega a situaciones totalmente degradantes y totalmente desesperantes, como la de este muchacho, y no puede salir por sí mismo de la terrible situación de pecado en la que él mismo se metió. Porque ¿quién metió a este joven a la situación a la que llegó? ¿Quién? Él mismo. No le echemos la culpa al papá que le dio la plata. El padre tenía un propósito al darle la plata, acordémonos. Él mismo se metió en esa situación a la que llegó. Este hombre no puede salir de esa situación por sí mismo. ¿Y saben por qué? Por dos razones fundamentales. Porque los hombres que nos hemos apartado de la casa del Padre, ese joven representa también a toda la humanidad. En Adán, que pecó y que se apartó del Edén, ¿sí o no, hermanos? Y por tal razón no podemos volver a la casa del Padre por sí mismos. La primera razón es porque por naturaleza somos pecadores. Cuando el hombre se aparta de Dios y trata de volver por sí mismo a Dios en sus propias fuerzas, en sus propias estrategias, no lo puede hacer porque por naturaleza él es pecador. Por cuanto es descendiente de Adán y de Eva y nació fuera del Edén y fue destituido de la gloria de Dios, y Dios puso querubines con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida para que nadie pudiese entrar. Nadie que se aparta de Dios y quiere volver por sí mismo podrá hacerlo, porque es pecador. En Romanos 5:12 nos dice el texto bíblico las siguientes palabras: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por esa razón no podemos volver a Dios por nosotros mismos, porque somos pecadores y Dios demanda perfecta obediencia, perfecta justicia. En el Salmo 51:5 nos dice el salmista: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Este joven no podía volver a Dios por sí mismo porque es pecador por naturaleza. En el Salmo 58:3 nos dice el salmista: se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde cuándo se aparta el hombre de Dios? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esa es la condición pecaminosa del hombre. Y la segunda razón por la que el hombre no puede volver a Dios por sí mismo es porque es pecador por decisión personal. No solamente es pecador por naturaleza, por nacimiento, sino que es pecador por decisión personal. El hombre peca porque le gusta pecar y decide pecar. El hombre no se hace pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador desde que nace. Amén. En Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice, escuchen esta palabra, hermanos: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quién es el que peca? Nosotros somos atraídos de nuestra propia naturaleza pecaminosa y pecamos voluntariamente por decisión personal. No le echemos la culpa a la mujer, no le echemos la culpa a los hijos, no le echemos la culpa a las circunstancias. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Dice Santiago: ¿no es de vuestros corazones? ¿No es de vuestras pasiones las cuales están en vuestro corazón? Pecamos por decisión personal y pecamos por naturaleza, y por tal razón no podemos salir de la inmundicia de nuestra maldad y de nuestro pecado apartado de Dios por nosotros mismos. Vamos a dejar ahí, mis hermanos, para continuar con esta bella exposición de la parábola del hijo pródigo el próximo domingo, si Dios nos concede la vida. Amén. Espero que haya sido de mucha edificación. Entonces, hasta aquí viene la primera escena de esta historia, es decir, la decisión insensata del hijo menor. La segunda escena se titula, para que vayan pensando en ella, el plan de retorno al Padre, o el plan de retorno a la casa del Padre. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar al Señor.